Hola, ¿qué tal amigos de Chihuahua? Bienvenidos a Canal 28, bienvenidos a Expectativa Noticias. Gracias por estar con nosotros. Este es el avance del día de hoy, la información de la cual le voy a estar platicando hasta las 2:30 de la tarde. Y recuerde que como todos los martes y jueves, aquí con nosotros el doctor Luis Javier Valero Flores, director de la revista Certo. Bueno, el avance es el siguiente. Investiga la Comisión Nacional de Derechos Humanos la muerte de un recién nacido en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Le voy a decir en dónde. Dora Villalobos, la periodista Dora Villalobos, que hoy recibió un premio, el premio Diana Valdés, señaló el día de hoy en la tribuna del Congreso del Estado que no se puede quedar callada, y le voy a decir por qué dijo esto. También cada agresión, dice el secretario general de Gobierno Raimundo Romero, que cada agresión será perseguida con el peso de la ley. Esto precisamente en esta celebración o en esta premiación a las mujeres hoy en el Congreso del Estado. Y allá en Ciudad Juárez, familiares de un excomandante de la Policía Ministerial detenido hace 2 semanas por su presunta participación en la fuga de 2 sicarios en un hospital de Parral, denunciaron abusos y tortura de la Fiscalía General del Estado. Denuncian que el comandante Sergio Huerta está recibiendo torturas y represalias por investigar a custodios. Y el día de hoy se cumplió la profecía por los habitantes de Ciudad Juárez. El día de hoy, esta mañana, aumentó el precio de la gasolina en Ciudad Juárez. Seguramente aquí en Chihuahua nos darán el gasolinazo el próximo sábado. Bueno, también déjeme comentarle que denuncian concesionarios del transporte urbano. Están denunciando también, ¿sabe usted en dónde? Para no variar, en Ciudad Juárez, están denunciando extorsiones y amagan con un paro de labores. Y lo insólito ocurrió aquí en Chihuahua. Dan de baja a 6 policías, bueno, le voy a decir por qué insólito. Dan de baja a 6 policías por consumir drogas, abuso de poder y asesinato. Esto y otras cosas aquí en Expectativa Noticias. Vamos a una brevísima pausa, es muy rápida, y regresamos ya con el detalle de la información y los comentarios. Continúan las acciones en el Campeonato Estatal de Básquetbol Chihuahua Vive. La adrenalina inundará tu cuerpo con las emociones del deporte ráfaga. Asiste al gimnasio o sigue todas las emociones del deporte ráfaga en vivo y en directo por el Canal 28 y por internet en www.canal28.tv. Canal 28, el canal de Chihuahua. Bueno, ya estamos de regreso y le agradezco mucho que siga con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Déjeme comentarle que el día de hoy se da a conocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH por sus siglas, inició una investigación por la muerte de un recién nacido en un hospital de la zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la zona número 11 es la que tiene sede en Ciudad Delicias, aquí en Chihuahua. En un comunicado, el organismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informó que de acuerdo con información publicada en distintos medios de comunicación, el pasado 25 de febrero una mujer llegó al hospital con fuertes dolores de parto y el médico de guardia allá en Delicias le ordenó regresar a su casa, bañarse con agua caliente y volver en 3 horas. La parturienta siguió las indicaciones, pero su salud empeoró. Al llegar al hospital la operaron de emergencia. Sin embargo, el bebé ya había muerto. Sus familiares exigieron explicaciones al personal médico, pero lamentable, como en otros montón de casos que ya han ocurrido, así parecidos como este, fueron ignorados. Ante las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de la afectada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió a visitadores adjuntos al lugar de los hechos para entrevistarse con los familiares del bebé fallecido. El organismo informó que brindará apoyo psicológico y jurídico a los deudos, dará seguimiento al caso ante las autoridades del hospital para integrar el expediente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reiteró que un acceso de la población a los servicios de salud con calidad y calidez es fundamental para contribuir a la consolidación de los derechos humanos en nuestro país.
y una vez concluida la investigación, agregó, emitirán la determinación que conforme a derecho corresponda. Esto es lo que sucedió con este bebé, pero pues ya lamentablemente hay una larga estela de este tipo de casos y de otros, no solamente en Ciudad Delicias, aquí en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Camargo, en otros lados, donde lamentablemente el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social deja mucho que desear. Y si no, también pregúntenle a aquellas personas que han llegado a los hospitales, bueno, a sus familiares, que han llegado a los hospitales del Seguro Social a pedir auxilio, a pedir atención, incluso han llegado en un estado de gravedad bastante fuerte. Algunos han perdido la vida en las puertas de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, y como si nada pasara, las cosas siguen ocurriendo, y ahí está la prueba de este bebé que falleció allá en Ciudad Delicias, cuando su madre llegó a pedir que la atendieran y como respuesta le dijeron, vaya a bañarse con agua calientita, cuando regrese aquí la atenderemos. Qué increíble. Como también increíble es lo que sucedió hoy aquí en la ciudad de Chihuahua. Déjeme todavía concederle el beneficio de la duda al señor comandante de la Policía Municipal de Chihuahua, porque se dice que el día de hoy se dieron de baja a 6 policías por consumir drogas, abuso de poder y asesinato. Y hasta aquí la voy a dejar, ya no voy a leer el resto de la nota. A mí lo que me llama la atención muchísimo, yo no sé usted qué opine, pero cuando se da de baja a 6 policías por consumir drogas, abuso de poder y asesinato, pues yo creo que no deberían de darlos de baja, deberían de, en ese momento, de someterlos y de ingresarlos a la cárcel, a los cerezos, porque pues no solamente basta con darlos de baja. Yo creo que lo que de inmediato se debió haber hecho es iniciarles un proceso judicial y mientras tanto pues tenerlos ahí asegurados, porque darlos de baja, gracias por tus servicios prestados, y te corremos por abuso de poder, por consumir drogas y asesinato, me parece que esto no debe de ser. Debe de ocurrir totalmente lo contrario, porque hay además el delito de asesinato. Bueno, pues estos 6 policías municipales de Chihuahua fueron dados de baja, según se comenta, debido a abusos de autoridad, consumir drogas y asesinato. El director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Jesús Rodríguez Gándara, informó que se hará una evaluación de 360 grados a todos los policías municipales para que se tenga un control de los mismos. Pero qué lamentable sería que únicamente se les hubiera dado de baja cuando la responsabilidad de este hombre que estamos viendo ahí, en este caso el director de Seguridad Pública, debió de haber sido consignarlos, detenerlos obviamente, consignarlos, y que ya la Policía Ministerial o la Fiscalía General del Estado se hace cargo de lo demás, de fincarles alguna responsabilidad, sobre todo por el delito de asesinato. Darlos de baja me parece que no es suficiente. También déjeme comentarle que allá en Ciudad Juárez, donde todo ocurre y lamentablemente muchas cosas no se corrigen, concesionarios y choferes del sistema de transporte Vivebus pudieran realizar paros en las próximas horas por abusos de sus directivos. Eso es lo que están diciendo los concesionarios, con la condición, así dijeron también, de no ventilar sus nombres. Inconformes denunciaron que el presidente del organismo operador allá en Juárez de Transporte Vivebus, Rodolfo González, su tesorero Alfonso Sosa y el secretario de la mesa directiva, Raúl Rodríguez Santillanes, mantienen bajo amenaza una gran parte de los 98 concesionarios y choferes que participan dentro del sistema. Acusan a los 3 sujetos, a estos señores que son los directivos del Vivebus allá en Juárez, de cobrarles 50 pesos diarios a cada chofer por dejarlos trabajar. La cuota, como ya conocemos todos. Quien no paga esa cuota es amenazado por Nacho Román, pistolero, así dicen, de Raúl Rodríguez. Por ello, van a presentar una demanda laboral ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, y además van a buscar la intervención del gobierno del estado para solucionar una serie de conflictos internos, ya que de lo contrario se podrá afectar el servicio con la paralización. Como si algo le faltara todavía más a Ciudad Juárez. Mire que cobrarle 50 pesos para que puedan operar. Se suponía que eso estaba o se había superado, según se ha dicho que ya se han disminuido las extorsiones y otros delitos allá en Juárez, como en el resto del estado. Pues no, mire, ahí está, según estas denuncias, hay que ver todavía si son ciertas,
de ser ciertas, pues ahí están ya 3 nombres que se deben de investigar: Saúl Sosa, Raúl Rodríguez Santillanes y Nacho Román, pistolero de Raúl Rodríguez, quienes los amenazan de que si hacen esto público y no pagan la cuota, van a tener consecuencias, van a tener represalias. Y donde pues lamentablemente también sigue la nota dando es en Ciudad Juárez. Esta mañana los juarenses, los fronterizos, tienen la mala suerte de la frontera, porque hoy, además del 16% que ya están pagando del IVA, que se les dijo que no iban a subir, pues hoy, esta mañana, amanecieron con el nuevo precio del gasolinazo allá en Ciudad Juárez. Se cumplió con el ritual, al incrementarse la gasolina unos centavos en Juárez y emparejar los precios con los combustibles que se venden en El Paso. Este es el 4º gasolinazo al hilo en el que la Magna aumentó 1 centavo y la Premium 3. Así la Magna, que costaba 11.55, ahora cuesta 11.56 y la Premium pasó de 12.60 a 12.63 pesos por litro. Así están las cosas y no sé quién dijo por ahí en alguna ocasión, no sé quién dijo que aprobándose la reforma energética, pues las gasolinas, el gas y otros energéticos iban a bajar. Al contrario, ha sucedido todo lo contrario y bueno, pues México y Chihuahua calladitos. También quien no se ha callado el día de hoy, quien no se ha callado y ha hecho pues fuertes pronunciamientos, son los familiares de un excomandante de la Policía Ministerial detenido hace 2 semanas por su presunta participación en la fuga de 2 sicarios en un hospital de Parral. Denunciaron abusos y tortura de la Fiscalía General del Estado. El comandante Sergio Huerta Versosa, quien era primer comandante en la zona sur del estado, fue detenido. Este comandante que usted ve ahí, bueno, hoy es comandante, fue detenido a principios del presente mes por participar en la evasión supuestamente de 2 sicarios hospitalizados en el Hospital Central de Parral. Familiares que viven en Ciudad Juárez aseguraron que este hombre que usted ve ahí, premiando a otros policías de la ministerial allá en Parral, ahí lo vemos allá al fondo, acompañado del fiscal allá en la zona sur del estado en Parral, aseguraron que es inocente y que se trata de una venganza de la Fiscalía General, porque el comandante, que ahí lo vemos entregando un premio de chaleco, investigaba a personal de custodia del Cerezo Estatal número 4, quienes supuestamente han cometido levantones y homicidios bajo el amparo del titular de la Fiscalía Especializada en la Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. Los familiares de Huerta Versosa refieren que todo comenzó cuando el excomandante, ahí de camisa blanca y chaleco, empezó a investigar a un jefe de custodios del Cerezo 4 de apellido Buelna, quien junto a otros sujetos originarios de Sonora tomaron posesión del centro penitenciario hace 3 meses y comenzaron a realizar levantones en Parral. Fue detenido junto con otro agente ministerial y llevado a la Ciudad de México para ser investigado. El comandante Sergio Huerta, junto con otro ministerial, se encuentra incomunicado, dicen los familiares, en el Cerezo número 1 de Aquiles Cerdán y no han podido visitarlo porque se encuentra severamente torturado. Con la intervención de su abogado, el comandante Huerta dijo que la acusación en su contra es un revanchismo desde el interior de la Fiscalía por investigar a los sicarios convertidos en custodios del Cerezo 4. Pues una denuncia muy fuerte que de ser así, caray, qué lástima, porque todo lo que se ha dicho en relación a que las cosas en materia de seguridad pública, de prevención del delito, de administración de la justicia, con esta denuncia, con este caso que se está dando a conocer hoy, la verdad sería lamentable decir que todo lo que nos dicen no es cierto. Habrá que investigar si estas denuncias son ciertas, si tienen fundamentos, si tienen razón de ser. Y ahí está por lo pronto el comandante Huerta acusado de haber intervenido para que delincuentes que estaban recluidos en el Cerezo de Parral pudieran haber obtenido su libertad. Eso es lo que se dice por parte de familiares. Ahora a ver qué dice la Fiscalía General del Estado. Quien dijo el día de hoy mucho, levantó su voz, es la periodista Dora Villalobos. Y dijo mucho porque en el momento de recibir el premio Diana Valdés
Dora Villalobos, a quien vemos en la pantalla, la periodista, pidió el micrófono en la tribuna del Congreso del Estado para hacer un reclamo feminista. La periodista dijo que los crímenes de Esperanza y Berenice enlutaron el 8 de marzo, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Durante el momento que tuvo la palabra, Dora Villalobos agregó que la impunidad es la vitamina del problema. También expresó en sus declaraciones que no podemos tapar el pozo cada vez que se ahogue a una niña. Lo anterior lo expresó la periodista en la Torre Legislativa durante la entrega de los premios chihuahuenses destacadas y Diana Valdés recibió el premio. Y con esto también el secretario general de Gobierno, Raimundo Romero, afirmó en su intervención en la sesión solemne del Congreso que la lucha de las mujeres para alcanzar la igualdad de oportunidades ha empezado, pero no ha terminado. A este respecto aseguró que en los delitos contra la mujer se debe aplicar toda la inteligencia y la fuerza del Estado, y el compromiso es encarcelar a los responsables y dejar claro que cualquier agresión será perseguida con el peso de la ley. Debemos caminar juntos para dejar atrás la desigualdad. Y bueno, pues un comentario aparte, cuando habla de que hay que aplicar toda la inteligencia, pues yo no sé si fue para un mensaje para el fiscal general, porque pues en sus declaraciones sobre el homicidio de Esperanza Chaparro, pues el fiscal general no fue muy inteligente al decir que había posibilidades de que Esperanza Chaparro se hubiera suicidado. Con esto le doy la más cordial bienvenida al doctor Luis Javier Valero Flores. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Hugo, pues mandándole un abrazo a Dora Villalobos por esta presea que la distingue como la feminista más destacada del 2013. Y también un abrazo y mi solidaridad a Gabriela Borunda, que ha sido casi linchada porque... La gran ausente. Es la ausente, ella fue declarada la literata del año, sí, la literata chihuahuense del año, y decidió que, a pesar de que ella había participado en el concurso para ganar este reconocimiento, pues cuando se da precisamente el hallazgo del cadáver de Esperanza Chaparro y que se suma a los que se habían presentado días y semanas atrás, bueno, decidió que no era un buen momento, según su propia versión y su concepción, para ir a recibir una presea. Pero me parece que lo que ha hecho Dora a la hora de recibir el reconocimiento, bueno, también es otra forma de hacer ver que no se están haciendo bien las cosas en Chihuahua en este sentido. Y también lamentables, ¿no?, las declaraciones que hiciera la diputada perredista en el Congreso del Estado, de nombre, no recuerdo... Hortensia Aragón. Hortensia Aragón, sí, perdón, Hortensia Aragón, cuando dice, bueno, si lo que busca... son los reflectores. Son los reflectores, pues adelante. Me parece que es una declaración desafortunada. Muy desafortunada. Y tan desafortunadas como las cifras que ofreció ayer el secretario de Hacienda y el análisis de los diputados del PAN. Tuve oportunidad de escuchar la entrevista que le hiciste a la diputada Maru Campos y con pesar puedo decirte que no están haciendo su tarea nadie. No solamente los diputados del PAN, sino los diputados del PRI, en general los diputados, ni el secretario de Hacienda. Te voy a dar una cifra nada más. Dice que, porque a mí me llamó la atención que de repente nos encontramos con que el gobierno de Reyes Baeza había entregado, si hacemos caso de las cifras que dio Jaime Herrera, había entregado una deuda, la deuda directa, la deuda directa aprobada por el Congreso del Estado de 6,000 millones de pesos. Aquí traigo las tablas a propósito de la Secretaría de Hacienda. En diciembre, de los saldos hasta el 31 de diciembre del 2010, la deuda de Chihuahua que había aprobado el Congreso del Estado. La de Reyes Baeza. La de Reyes Baeza, con plazos de 10, 12, 15, 20 años, era de 6,000 millones de pesos. Y luego, la deuda adquirida por los bonos carreteros era de otros 6,000 millones de pesos. Yo los estoy cerrando estas cifras porque son 6,630 y 6,630, hasta parecen, son iguales. 12,060 12,000 y tantos millones de pesos. Más la inflación de 3 años, que no es cierto que sea un 20%,
Si yo tuviera pesos del 2010 y me los quisieran pagar ahora, dice el secretario de Hacienda, que sabe mucho de números, se supone, dice que nos aumentarían 22%. No es cierto. Nos hubieran aumentado en 12.3%. Lo que significaría, por tanto, que la deuda que habría dejado en bancos, en deuda de corto plazo, que no pasa por la aprobación del Congreso, la llamada deuda de corto plazo, que la tienes o con la banca comercial o con los proveedores, sería en términos, de acuerdo con el secretario de Hacienda, semejante a la deuda aprobada por el Congreso. Nada más que ni la administración saliente ni la administración entrante nos informaron alrededor de los primeros días de octubre del 2010 que teníamos esa deuda. Y luego ya a la hora de ver cuánto hemos pagado de deuda en todos estos años, bueno, tenemos el dato simplemente que el año pasado pagamos un poco más de 2,000 millones de pesos y este año se está programando otros 2,000. Entonces, ¿dónde quedó? Pero hay unas tablas y esta misma tabla de diciembre del 2010, para poner ejemplos contrastantes, por ejemplo, el Distrito Federal tenía en diciembre del 2010 una deuda, hacia ya todo el total de la deuda, de 52,000 millones de pesos. Pero llegamos al diciembre del 2013 y no sé si lo quisieran, si quisiéramos a ver, vamos a intentar que la cámara pueda tomar esto. Sí, la gráfica que trae el doctor Valero en su iPad, en su computadora. Esta que estoy mostrando y que si Alcazales se lograra ver. Esta tabla es hasta diciembre del 2013. Ahí está la tabla. Chihuahua tiene 41,768 millones de deuda y el Distrito Federal pasó de los 54 que dijimos en diciembre del 2010 a 62,962. Y ahí aparece más abajo el Estado de México con 39,000. Nada más que 3 años atrás el Distrito Federal tenía 54 y el Estado de México tenía 38,000. Es decir, el crecimiento de la deuda de Chihuahua ha sido increíble. Increíble. Bueno, pues ahora ahí les va otra tabla. Ya no de 2010, sino ahora la tabla de 2012. Que ese es donde está. Aquí está. Chihuahua. Total de deuda, 23,284. La Secretaría de Hacienda, que está dirigida por el secretario de Hacienda más exitoso y más capaz de América Latina, según los últimos reportes, dice que la deuda de Chihuahua creció en el año 2013 en 18,000 millones de pesos. Eso lo dice Luis Videgaray. Es el secretario de Hacienda y firma esto. Del gobierno federal. El gobierno federal dirigido por Enrique Peña Nieto. Y entonces... Y en una entrevista que sostuvo Jaime Herrera en Acerto Radio, él aceptó que las emisiones bursátiles era deuda. Dijo, son pasivos, son compromisos del gobierno de Chihuahua, porque el tenedor de un bono carretero, a ese hay que pagarle intereses, y los intereses se los paga el gobierno del estado de Chihuahua a través de los ingresos del peaje carretero. Por tanto, dice, quien avala ese bono carretero es el gobierno de Chihuahua a través de sus ingresos propios. Doctor, estas son las cifras frías, lamentablemente, que nos colocan en una situación económica en Chihuahua en números rojos, porque las cifras son impresionantes, una deuda mucho mayor del escándalo que se originó en Coahuila con el gobierno de Humberto Moreira Valdés, cuando fueron 35,000 millones en 6 años. Llevamos 4 del gobierno actual de César Duarte Jaques y tenemos, si así son los números, que como bien dice, son publicados, hechos del conocimiento público por el gobierno federal, por el secretario de Hacienda Luis Videgaray, entonces, ¿cómo es que ayer se dijo que la deuda del gobierno del estado de Chihuahua no son 41,000 millones, como se supone, sino de 19,000 millones de pesos? Es que están tratando de argumentar una cosa. No es así, yo los entiendo, entiendo estas declaraciones, porque
en otras declaraciones ofrecidas a Certo Radio y que en la revista de marzo vamos a publicar la entrevista a Jaime Herrera, porque él acepta que para esta deuda le sirvió para pagar la diferencia entre los ingresos propios del gobierno de Chihuahua, que son al año 6,000 millones de pesos, pero tuvo que pagar 9,000 al magisterio, y entonces hacer las cuentas, entonces tuvimos que pagar 3,000 del magisterio, otros 3,000 en materia de seguridad pública, otros 3,000 de salud, alrededor de otros 3,000 para pensiones, total, que hace una cuenta de 15,000 millones de pesos. Dice que ese es el déficit, y dicho de otra manera, nosotros estamos gastando 15,000 millones de pesos en cuentas del secretario de Hacienda, estamos gastando 15,000 millones de pesos más que lo que nos ingresa vía participaciones federales, ingresos propios y los otros arrimadiejos, e impuestos sobre nómina y lo que estamos gastando. Si los 18,000 millones de pesos que pedimos, aumentó la deuda de Chihuahua en 2013, le sumamos los 54,000 que recibió por la vía del presupuesto de participaciones federales, estamos hablando que el gobierno de Chihuahua gastó en 2013 72,000 millones de pesos. Y que por consiguiente el pueblo de Chihuahua, todos juntos, vamos a tener que sufrir esto. Sí. Y por eso, y hablo de la legisladora Maru Campos, que dice que la deuda directa es la de corto plazo. Bueno, ya viene de ser diputada federal, Maru. La diferencia entre la deuda que aparece aquí, en las tablas de Hacienda, es que es una deuda contratada con la banca comercial y que es aprobada por el Congreso. La de corto plazo, simplemente el gobierno de Chihuahua la contrata con los bancos comerciales y se compromete a pagarla en el curso de ese año y con el aval de las participaciones federales. Lo que ha sucedido es que año tras año, por lo menos en los últimos 2 años, ha terminado con un déficit de alrededor de 6,000 millones de pesos en el gasto corriente. Y el gobierno de Chihuahua ya está aceptando que lo que hemos pedido prestado se ha utilizado para el gasto corriente. Lo que contraviene la ley de deuda pública, que establece que debe destinarse solamente para la construcción de infraestructura. Y se ha utilizado para el gasto corriente. Para el gasto corriente. Y lo acepta el secretario de Hacienda. Y los diputados escuchan eso y no dicen nada. Pero además lo más preocupante para mí es que ni siquiera se dan el tiempo para llegar a la reunión con el secretario y analizar las tablas que publica Hacienda. O que a su grupo de asesores les pida que les presenten las cuentas. Y sí, ya nos vamos, que les presenten las cuentas. Y la revisión, Hugo, muy puntual, de los informes que mes con mes el gobierno de Chihuahua publica en la prensa comercial para sacar, a ver en dónde nos aumentó de repente la deuda que le achacan ahora al gobierno de Reyes Baeza, y con el añadido que el secretario de Hacienda de la parte final del gobierno de Reyes Baeza fue el mismo que inició y continuó más de un año al frente de la misma dependencia, Cristian Rodallegas. Bueno, pues hay que preguntarle a Cristian Rodallegas si nos dejó endeudados con 28,000 millones de pesos. Hoy delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, me deja sin palabras, la verdad qué preocupante y qué patético que estemos transitando así los chihuahuenses en una deuda que nosotros no pedimos y que la tenemos que estar pagando, lamentablemente. Así es. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Y gracias a usted que nos vio aquí en Expectativa Noticias. Nos vemos. Coma a gusto. Hasta pronto.